Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno que nos puedan acompañar en esta noche para seguir meditando y estudiando la palabra del Señor. Esperamos que se encuentren bien. Vamos a empezar en esta noche rogándole al Señor que nos ayude y que nos dirija para entender, comprender su palabra. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu presencia, gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad. Te agradecemos por este día, Señor, en el cual hemos visto tu mano de bondad, de protección, provisión, porque tus bendiciones son innumerables. Muchas gracias. Señor, en esta noche rogamos de tu auxilio, de tu ayuda, que nos ayudes y que nos dirijas a través de tu Santo Espíritu a estudiar, comprender tu palabra, ponerla en práctica. Señor, háblanos en esta noche a cada una de nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Es un privilegio que nos puedan acompañar. Qué bueno que pueda apartar este tiempo para que juntos estudiemos la palabra del Señor y podamos aprender más. Estamos estudiando el libro de Romanos, estamos en el capítulo 8 y vamos a leer del versículo 17 al 25. Romanos capítulo 8, versículos del 17 al 25. Espero que tenga ahí su Biblia, lista su Biblia, para que me pueda acompañar en la lectura. Y la palabra de Dios dice de esta manera, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En el capítulo 8, versículo 17, Pablo dice que los hermanos de Jesús sufriremos con Él y que si lo hacemos también tendremos parte con Él en su gloria. Creo que es válida la pregunta y el preguntar, ¿vale la pena sufrir? ¿Vale la pena soportar? ¿Vale la pena pasar por toda la adversidad y la angustia de vivir como hijos de Dios para recibir la herencia que nos espera? Muchas personas, incluyendo probablemente a algunas que conocemos, piensan que no. El famoso dicho de comamos y bebamos que mañana moriremos.
No sé realmente si hay una reflexión profunda sobre si hay vida después de la muerte, si realmente hay un Dios, si hay condenación, si hay un cielo, si hay un infierno. No sé realmente si la mayoría de las personas meditan en esto, pero lo que sí es cierto es de que muchos dicen, bueno, hay solo una vida, ¿no? Y por lo tanto hay que disfrutarla al máximo, tengo que experimentar todo lo que esté en mis manos, y creo yo que eso es importante. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces no están pensando en el sufrimiento. Creo que piensan que no vale la pena el sufrir o el sufrir por Cristo, sino realmente poder vivir el ahora. Muchos profesan ser cristianos y tratan de vivir como Dios dice por un tiempo, pero después llegan a la conclusión de que el sufrimiento no vale la pena y se apartan. Ahora, hermanos, el dar una enseñanza de estas pues no es algo tan complicado, tan difícil. Pero hay circunstancias en la vida muy difíciles, muy complicadas. Hay personas que en este momento están sufriendo. La semana pasada, si no me equivoco, informaron de unos misioneros, una pareja de misioneros que mataron en Haití. Y vuelvo a repetirlo, hermanos, el hablar de estos temas pues hasta cierto punto es fácil, pero el vivirlo es algo súper complicado. ¿Y cuántas personas de una manera sincera se podrían acercar y decir, pastor, pues si usted no sabe lo que yo estoy viviendo o lo que yo he vivido? Y muchos, entonces, en el transcurso de la vida, en el seguir a Cristo, pero ante las circunstancias difíciles, podrían llegar en un momento y podrían llegar a la conclusión de decir, creo que no vale la pena el soportar todas estas dificultades y aflicciones a causa de Jesús. Ahora, para el apóstol Pablo, y él sí lo puede decir con gran convicción, porque indiscutiblemente es un hombre que ha sufrido por la causa de Cristo, por la causa de su evangelio. Es alguien que ha sido azotado, que ha padecido en la cárcel, sufrido naufragios. Vemos de que él podría decir de una manera categórica, enfática, si sí vale la pena, y si se le podría hacer la pregunta si vale la pena sufrir por la causa de Cristo, la respuesta de él sería un enfático sí. Sí vale la pena. De hecho, podría decir al apóstol, en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que ha de revelarse en nosotros. Y eso es lo que dice el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vuelvo a hablar, hermanos, de un hombre que tiene la convicción, que puede hablar con convicción del sufrimiento. Alguien que muy probablemente lo decapitaron, lo mataron por causa de Jesucristo, por causa del Evangelio. Vuelvo a repetirlo, alguien que sufrió, pero con una convicción extraordinaria
él en el versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que, ¿cuál es esta gloria o esta gloriosa herencia hacia la cual el cristiano está caminando? A veces con pasos dolorosos día tras día. ¿Cuál es esta gloria? Esto es lo que Pablo está exponiendo en el versículo 19 al 23. Me gustaría que lo volviéramos a leer. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La palabra de Dios, hermanos, indica de que la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. El versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay una gloria venidera que será tan poderosa que cuando vaya a caer sobre nosotros, envolverá todo el orden creado. Ahora por favor, preste atención a esto. Creo yo que es importante y lo vuelvo a repetir. La gloria que va a caer sobre nosotros es tan poderosa que envolverá entonces todo el orden creado y lo glorificará, tal como lo hará con nosotros. La naturaleza, hermanos, será renovada, restaurada y redimida. Esa gloria no solo va a restaurar nuestras vidas, a renovarnos, no solo vamos a obtener la redención de nuestro cuerpo, sino que será una gloria, vuelvo a repetirlo, tan poderosa que caerá sobre nosotros y que envolverá entonces todo el orden creado y lo va a glorificar. La naturaleza, hermanos, también será renovada, restaurada y dirigida. Es una gloria tan poderosa que la misma naturaleza, todo el orden creado será renovado, restaurado, redimido. Hay una discusión, hermanos, y no queda completamente claro lo que el apóstol Pablo quiere decir con la revelación de los hijos de Dios. Pero debe significar probablemente que nuestra filiación será revelada y reconocida públicamente. Probablemente eso se esté refiriendo el apóstol, ¿no? Que nuestra filiación será revelada y reconocida públicamente, y es probable que también signifique que finalmente seremos completamente transformados según la imagen de su Hijo. El versículo 29, el texto bíblico dice, estamos en Romanos capítulo 8, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Seremos perfectamente santos como Cristo y por ende tan hermosos y deslumbrantes como lo es Él.
Esa será nuestra gloria. Y esta es la razón por la que aún no disfrutamos de esa gloria. La raza humana cayó en pecado cuando el primer hombre, Adán, pecó. Ya lo vimos en el capítulo 5, siempre aquí del libro de Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 21. Y el capítulo 8 y versículo 20 nos dice que la naturaleza, que el orden creado también sufrió esa caída. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación, la Nueva Versión Internacional dice que fue sometida a la frustración. El pecado del primer hombre, de Adán, por supuesto que afectó a la humanidad, pero también afectó el entorno, afectó la naturaleza, y por eso la creación fue sometida entonces a frustración. La naturaleza no es como debería de ser o como fue creada para ser. Esto quiere decir que la naturaleza está en guerra tanto con nosotros, que fuimos hechos para vivir en armonía con la naturaleza en calidad de gobernantes, según Génesis capítulo 1 y versículo 29. Debería de existir, hermanos, en el propósito original, debería de existir una armonía entre el hombre y la naturaleza. Una armonía perfecta, pero esto se quebró, esto se arruinó por el pecado del hombre. Y ahora entonces esta naturaleza está sufriendo. Por eso es de que no hay una perfecta armonía entre la naturaleza y el hombre, o el hombre y la naturaleza. Pensando en esto, hermanos, pensando en las maravillas del mundo y en las maravillas de la naturaleza, en las cataratas del Niágara, por ejemplo, o del Iguazú, hermanos, estas son unas bellezas, ¿no? Impresionante. O ir, hermanos, a un río bonito, e ir a un lago, y usted ve la creación de Dios, la grandeza, la hermosura. Pero es interesante, hermanos, porque estos solo son destellos del plan original. Solo son destellos, porque no es tan hermosa o grandiosa como estaba destinada a ser. Por eso le llamo que son destellos. Ahora usted se puede imaginar esa naturaleza, esos ríos, lagos, bosques, animales, desde el inicio, ¿no? Desde su estado original. Y podríamos pensar también en un futuro. ¿Cómo será esa naturaleza cuando esa gloria vaya a caer sobre nosotros y también se vaya a restablecer todo el orden y la belleza, la hermosura a la cual estaba destinada a ser tanto el hombre como también su alrededor, la naturaleza? Se ha frustrado no por su propia voluntad, sino por la voluntad del que así lo dispuso. Esto está haciendo referencia a Dios, ya que ese sometimiento iba acompañado de la firme esperanza de ser liberada.
Versículos 20 y 21 dice: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino a causa del que la sujetó en esperanza. Y preste atención a este versículo. Porque también, versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Vuelvo a repetirlo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Quiere decir, hermanos, que a causa del pecado, vemos que la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Hoy esa creación está bajo esclavitud y corrupción. Y sigo leyendo. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vendrá una libertad para los hijos de Dios, pero también vendrá una libertad de la esclavitud de la corrupción para la creación misma. De la misma forma en que Dios echó fuera del Edén a Adán y Eva, sometiendo sus vidas a la frustración, pero dándoles también esperanza de una futura redención, asimismo sometió la creación a la imperfección, pero teniendo en mente también su restauración. Por eso la creación aguarda con ansiedad. La creación, hermanos, también está en esa espera, en esa gloria venidera. Por ahora, sin embargo, la creación sufre la corrupción que la esclaviza, como leímos en el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Está atrapada en un ciclo continuo de muerte y descomposición. Es triste, hermanos, observar hoy la creación y, como lo decía hace un momento, por supuesto que hay destellos, ¿no? Y de esa gloria venidera que vamos a ver en la creación, una creación restaurada. Pero hoy hay mucho sufrimiento. Nuestros ríos cada día están más contaminados. Los lagos están desapareciendo. Nuestros bosques se están acabando. ¿Cuántos animales se están extinguiendo? Están desapareciendo. Y hay un sufrimiento, ¿no? Para la creación. También la creación ha sufrido a causa del pecado. Y creo yo, hermanos, que es algo que nosotros no debemos de olvidar. ¿Cómo es posible que nosotros estemos destruyendo nuestra propia casa, nuestro propio hogar? Me refiero a este mundo. Nos quejamos, ¿no?, por el calor, nos quejamos después porque hay mucha lluvia, pero mucho de esto es por consecuencia de nuestras acciones. Y yo creo, hermanos, que como pueblo de Dios nosotros debemos de actuar de una manera distinta, de una manera diferente. Nosotros debemos de respetar los ríos, los lagos, no tirar basura en las calles, en los drenajes. ¿Cómo es posible, hermanos, que nosotros nos quejemos, no? Porque los drenajes, el agua no se va. Pero si muchas veces nosotros los utilizamos como que fueran basureros. Hermanos, el pueblo de Dios debería de ser
consciente de esto. ¿Y qué es lo que está pasando, no? Por eso algunos han visto el Evangelio, hermanos, y de muy buena manera como la misión integral. Un Evangelio que es integral, que por supuesto está preocupado por el individuo, pero también por la creación, por cuidar nuestro hogar, por cuidar la creación, nuestros bosques, nuestros lagos, nuestros ríos, el lugar que Dios nos ha dado. Pero lamentablemente, hermanos, esto muchas veces no es una realidad en el pueblo de Dios. Muchos creen que lo importante es que nos salvemos, la salvación de nuestras almas. Así que si tiro la basura en la calle, si hago esto o el otro, destruyo bosques, no importa, al final este mundo se va a acabar. Aunque aquí en Romanos dice que va a venir una nueva gloria, ¿no? Y viene una restauración de la naturaleza. Que el Señor nos ayude, hermanos, y creo yo que es importante que nosotros como líderes también podamos enseñar esto. Es importante cuidar la creación. Es importante cuidar nuestro hogar, este mundo. La creación sufre la corrupción que la esclaviza. Está atrapada en un ciclo, como lo decía, en un ciclo de muerte y de descomposición. Aunque es maravilloso ver cómo la cualidad vivificadora de la naturaleza está tratando continuamente de restablecerse y produciendo nueva vida de la muerte. Por ejemplo, las flores crecen por el abono, el cual está hecho de organismos muertos. Y esto es interesante poderlo observar. Y me gustaría concluir aquí, mis queridos hermanos, ir concluyendo. Todo el universo se está deteriorando y se está desgastando, perdiendo más energía de lo que puede generar. Toda la naturaleza se desgasta y muere. Y esa misma naturaleza también es asesina. Y así, la naturaleza es un reino de dolor y sufrimiento. Toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. El versículo 22 dice la palabra del Señor: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Están con dolores de parto. Hay un dolor implacable que nos afecta a todos a medida que el mundo se deteriora. Cuando nace una vida, nacimiento, y cuando se pierde otra, o sea, la muerte, hay dolor y miseria. Pero el apóstol Pablo y la palabra del Señor nos anima a que podamos seguir adelante. Que la gloria venidera no se compara con los sufrimientos de la hora. Es difícil, hermanos. Muchas veces es complicado. Las piernas muchas veces nos tiemblan, ¿no? Ante las circunstancias difíciles de la vida. Pero lo importante es que sigamos avanzando, caminando, tomados de la mano de Dios.
El Evangelio, hermanos, nos da esperanza. Nos da esperanza. Y tener en mente, si pudiéramos imaginar, tratar de imaginar, porque es cosa que ojo no vio ni oído escuchó, no está en la mente humana, pero si pudiéramos tratar de imaginar y decir cómo será esa gloria venidera, que no se compara con los sufrimientos de hoy. Porque en Cristo, hermanos, hay esperanza. El Evangelio nos da esperanza. Y ruego al Señor que sea cual sea su situación, mi querido hermano, sea cual sea su clamor, que el Señor extienda su mano de poder y se pueda glorificar en su vida, en las circunstancias que está viviendo, en su familia. Y recordar que en Jesús hay esperanza, hay una gloria venidera. Oremos. Padre, gracias por tu presencia y gracias por tu fidelidad. Gracias por este tiempo que nos has regalado para estudiar, meditar en tu palabra. Tenemos que reconocer, Señor, que somos polvo. Hombres y mujeres tan débiles y vulnerables. Y ante las circunstancias de la vida, nuestras rodillas muchas veces tiemblan. Muchas veces quisiéramos dejar todo a un lado. Probablemente muchos han pensado que el seguirte, Jesús, el seguir tu evangelio no vale la pena. Pero hoy, por medio de tu palabra, tú nos enseñas que tenemos esperanza y que la gloria venidera no se compara con las aflicciones presentes. Solo tú, Señor Dios Todopoderoso, conoces las aflicciones, el dolor y las circunstancias tan difíciles que mis hermanos, que toda aquella persona que va a ver este video, va a escuchar esta enseñanza, están pasando por situaciones difíciles. Probablemente se les han acabado las fuerzas, pero tú das fuerza, Señor, al débil. Señor, tú conoces las peticiones y el clamor de tu pueblo. Rogamos, Señor, que extiendas tu mano de poder y que actúes en favor a nosotros. Ten misericordia, Señor, de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces fallamos, porque muchas veces la duda invade nuestros corazones. Señor, ayúdanos a permanecer en ti, a confiar en ti con todo nuestro corazón, seguir avanzando y seguir perseverando hasta el final de nuestros días. Señor, es una tarea difícil, ardua, pero gracias porque te tenemos a ti, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudas, no estamos solos. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el fin. Guarda a mis hermanos, Señor, guarda su salida, su entrada, en su trabajo, en todo lo que ellos emprendan, en su empresa, en su negocio. Señor, guárdales, protégeles, prospera la obra de sus manos.
Guárdanos, Señor, de la mano del impío, de la mano del enemigo. Y, Señor, que podamos concluir esta semana con tu paz y con tu bendición. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bendición, mis queridos hermanos, que nos hayan podido acompañar en esta noche. Seguimos rogando sus oraciones. Siempre les recuerdo a que estén atentos. Les quiero comentar que siempre nos llegan mensajes a Facebook, pero con la intención de robarnos la página, ¿no? Entonces siempre estén atentos, hermanos. Como lo he dicho, nosotros no pedimos dinero por mensajes ni escribiendo de ninguna manera de esas. Entonces creo yo que es importante que siempre estemos atentos a eso, y por favor rogamos sus oraciones. Estamos pidiéndole al Señor por un lugar en donde poder establecernos, así que rogamos sus oraciones, mis queridos hermanos, que el Señor nos abra puertas de bendición. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer, en Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala, y también puede visitar nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, ayúdenos dándole un like, comentando, también suscribiéndose y activando la campanita para que les lleguen las notificaciones. También compartan los videos, de esa manera nos bendice en gran manera. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Bendiciones.